Saludos desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Bienvenidos al nuevo episodio de Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón para este día viernes 6 de junio. Les invito a visitarnos en Spotify, en YouTube a dar like junto con suscribirse. En Spotify pinchen el símbolo más para así dejar guardado, así poder seguir creciendo con tu ayuda. Recuerda que puedes compartir el link con quienes se interesen en este proyecto mediático. Estamos en TikTok, donde a diario presentamos los cortos de Más 569 en TikTok. Hoy es 6 de junio, a quienes recordamos siempre la historia. Fue el día de desembarco de las tropas norteamericanas, canadienses, británicas y francesas en las playas de Normandía, casi que precipita ya casi el fin de la Segunda Guerra Mundial, la cual también viene a conjugarse con el frente oriental venido desde la Unión Soviética, con el Ejército Rojo que avanzaba rápidamente hacia Alemania y poniendo así ya prácticamente el 45 el fin a lo que sería el régimen nazi alemán. Vamos a lo más relevante. El presidente Gabriel Boric dio entrevista esta semana a varios medios, incluyendo uno en YouTube. Un tema que discutió fue el llamado del secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Marco Rubio. Estoy hablando del secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos. El presidente fue bien claro que no le corresponde recibir llamadas de ministros o secretarios. Por ende, derivó la conversación al canciller Alfredo Van Klaveren. Siempre han habido en la política chilena quienes son amantes de potencias extranjeras. Nosotros hemos defendido una neutralidad estratégica en el actual contexto del mundo, en donde somos amigos y tenemos relaciones con Estados Unidos y con China, con India y con Brasil, con la Unión Europea y con los países del ASEAN. Entonces, lo que en estos alegatos y estos shows que puedan hacer a mí me son absolutamente indiferentes. Y lo que yo he dicho es muy claro. Los cancilleres hablan con los cancilleres y los presidentes hablan con los presidentes. Y yo soy presidente, y si el presidente de otro país, Estados Unidos, España, China, la India, Brasil, quiere hablar conmigo, yo siempre le voy a contestar el teléfono. El presidente hablaba en una entrevista en YouTube con Nicolás Copano y María Fernanda Toledo en el programa En Turno. Eso se llama reciprocidad. Eso es lo que dijeron los entrevistadores, Nicolás Copano y María Fernanda Toledo, quien concuerda conmigo: reciprocidad del cargo, reciprocidad de atención. Por otro lado, Johannes Kaiser, el diputado candidato presidencial del Partido Nacionalista Libertario, dijo esto y comentó después. Ya, para dejar claro que si llegamos al gobierno vamos a recomponer tanto las relaciones con los Estados Unidos. Lo primero que vamos a tener que hacer va a ser pegarnos un viaje para tratar de arreglar el desastre que está dejando Gabrielito, ¿no? Pues mira, yo creo que Trump tiene que estar relativamente tostado, porque tiene dos gorditos que le andan arruinando el día: el gordito de Norcorea y el gordito de la moneda. Y sale verso, ¿viste? Mira, el tema, y por la misma razón, el tema es el siguiente. Cuando tú eres los Estados Unidos, secretario de Estado de los Estados Unidos, es un hombre poderosísimo. Tú hablas al nivel del poder de cada uno de los referentes. ¿Ok? Chile tiene 20 millones de habitantes. Ese es el equivalente a una gran ciudad americana como Nueva York. Una. ¿Ya? O una gran ciudad china. Eso es lo que es. Desde el punto de vista de nuestra capacidad militar, somos con suerte una potencia, ni siquiera una potencia mediana, como que aspirando un poquitito a ser una potencia mediana. Un poquitito.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el presidente, cuando el presidente de los Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que para más remate es latino, ¿ya? Lo cual te dice dónde está poniendo el foco y la atención también el gobierno de los Estados Unidos. Cuando el secretario de Estado te llama por teléfono y quiere hablar contigo, porque ha habido una serie de sencillos, levantas el teléfono porque este no es un tema del orgullo, ¿ya?, de un dirigente tribal afrodescendiente, ¿ya?, que anda entonces en la moneda quizás pasando la caña. No. Aquí estás hablando de que si a los gringos se les ocurre, nos tiran entonces 30%, un arancelazo como se lo tiraron a los chinos. Ponle que nos ponen 200% de arancel a los vinos o a la cereza. ¿Qué fue lo que pasó en Chile cuando, ¿te acuerdas? Cuando nos hicieron el chistecito en Estados Unidos de las uvas envenenadas? Sí. Entonces, ¿qué es lo que está jugándose el señor Boric? El señor Boric se está jugando el empleo, se está jugando también las finanzas del fisco. El empleo, las finanzas del fisco y la posición internacional. Una de las primeras cosas que vamos a tener que hacer cuando lleguemos al gobierno va a ser literalmente ponernos a los Frey a viajar por el mundo para recomponer confianza. Si este gobierno ha sido un gobierno al nivel de Maduro en materia de relaciones exteriores. Es un gobierno, el presidente de la República de Chile es un irresponsable de la peor especie. Ha insultado a medio mundo por las más distintas razones. Y no vengan a decir aquí que su problema con Israel empieza con la guerra de Gaza, porque empezó antes. De mucho antes. Y de hecho, medios de comunicación de los Estados Unidos, aquí tengo uno que se llama The Media, ¿no? Dicen que los Estados Unidos están evaluando sanciones a Chile y que todo tipo de sanciones están sobre la mesa. Todo tipo de sanciones están sobre la mesa. No solamente la visa waiver, no. ¿Y sabes cuál es el tema? Que las sanciones no las paga Gabrielito. Las pagan los ciudadanos chilenos. Entonces, tú no te agarras. Si tú eres presidente de la República, tú tienes derecho a tener tu opinión respecto de Estados Unidos, de Israel, de la guerra en Palestina, de los iraníes. Tienes derecho a tener tu opinión personal, ¿sabes? Pero no tienes derecho a jugarte los intereses de Chile en función de tu opinión personal. Yo tengo una opinión personal muy dura respecto, por ejemplo, de China. Y sin embargo, si llego a ser presidente, me la voy a tener que tragar en beneficio de Chile. Eso es lo que se hace cuando eres presidente. Tú no eres el dueño del país, eres su servidor. Él habla de ser deferente al poder de Estados Unidos, por no decir de ser un gatito sumiso ante la nación que se presume poderosa. Es decir, él está dispuesto a ser completamente deferente en el caso de llegar a la presidencia, de ser sumiso, de ser débil, de ser complaciente con el poder de Estados Unidos, presunto poder de Estados Unidos, que es un poder que va en retirada. Entonces, lo que vemos allí es la violencia verbal, la violencia agresiva, el tono despectivo, violento, sin sentido de Kaiser aplicado a nosotros, pero ante el que él presume o llama poderoso, él es sumiso, él es frágil, él es débil. Por ende, ahí vamos entendiendo un poco quién realmente es Johannes Kaiser. Desde mi perspectiva, no está capacitado para ser presidente ni siquiera de un club de fútbol. Y habla de que insultó a Marco Rubio. Marquito, que le llamaba Little Marco, que lo llamaba Donald Trump en la elección, en las primarias un par de años atrás. Luego cita en esta perorata, cita una perorata que hace junto a sus correligionarios nacionalistas libertarios, cita un medio que su único propósito es publicar noticias pro-israelíes desde Estados Unidos para Israel,
El presunto artículo es una mera especulación desde Israel por el chileno israelí Gabriel Colodro, redactado antes de la cuenta pública de presuntas sanciones, que se ha informado de presuntos rumores. Gabriel Colodro en el artículo en el medio ya mencionado por Kaiser. El medio se llama The Media Line, que es un medio bastante menor, por no decir es un medio panfletario. Así que es falso lo que dice Kaiser de que en Estados Unidos se está evaluando sanciones contra Chile. Bueno, Chile, les recuerdo a Kaiser y a todos los demás que tenemos un tratado de libre comercio que es ley para ambas naciones. Y al ser ley para ambas naciones, Chile puede ir perfectamente a solicitar que se le respete el derecho legal adquirido en una corte de arbitraje y ser al mismo tiempo compensado por los daños y perjuicios causados por el gobierno de Trump al imponer aranceles del 10% a toda exportación chilena a Estados Unidos. Además, les recuerdo que en el norte de Chile, en estos momentos, la FACH, junto con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la USAF, están realizando ejercicios conjuntos. Si en el imaginario de Kaiser, en el mundo paralelo de Kaiser, sanciones estuvieran pensando, entonces la USAF no estaría en Iquique, en la base aérea, trabajando con la FACH en ejercicios conjuntos. Luego, por otro lado, tenemos al republicano Juan Antonio Kast en Hungría, otro gran patriota, en la conferencia CPAC, que es la conferencia de la derecha ultra que partió en Estados Unidos y fue expandiéndose hacia Europa, particularmente Hungría. Juan Antonio Kast, hablando de Chile, manifiesta que estamos destruidos ante un público ultraconservador que lo aplaude de forma cortés. La cumbre de los promotores de la libertad, del orden y de la familia. Lo que voy a decir no es una novedad, pero sí es una triste realidad. La izquierda es una fábrica de destrucción de países, sea en Europa, en Asia o en América. Y uno de los vehículos de destrucción que usa esa izquierda es precisamente la inmigración ilegal que está asolando a nuestros países en todo el mundo. Y hoy, más que nunca, los pueblos libres del mundo necesitan alzar la voz, porque estamos viviendo una hora decisiva, una encrucijada, donde se define si nuestras naciones seguirán existiendo como tales, o si seremos reconfigurados completamente por una inmigración ilegal que, disfrazada por la izquierda de aparente humanidad, está cargada de ideología, anomia y profunda transformación. Así ocurre en América, con el legado de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. En Europa, ustedes lo saben muy bien, porque el fenómeno lo llevan enfrentando ya largo tiempo, demasiados años, por la inmigración musulmana, que avanza sin control, bajo el auspicio de Bruselas y con la complicidad permanente de la izquierda radical. En Chile, si el fenómeno es más reciente, la inmigración ilegal ha avanzado de manera radical y muy acelerada. Y en esto quiero ser muy claro. La inmigración ilegal no es un accidente, es una estrategia, es una decisión política, es un arma contra de la libertad de nuestros pueblos. Son 10 minutos lo que habla Kast. Su discurso de 10 minutos y más que nada me centré en este tema de este imaginario que va construyendo el exdiputado UDI, ahora republicano y candidato a la presidencia,
Juan Antonio Kast. Kast habla de un mundo que no existe. Según lo que dice, la izquierda global se concertó para causar desastres humanitarios, es decir, lo planificó, lo desarrolló, lo implementó para que emigrasen desde sus países de origen, que fueron destruidos por la izquierda global, para desestabilizar y cambiar otros países en Europa y en América del Sur, como Chile, y para así cambiar para siempre nuestra identidad. Eso es lo que dice Kast, que hay un complot internacional digitado por una izquierda internacional para desestabilizar y destruir Venezuela, por ejemplo, o destruir el Medio Oriente, porque Estados Unidos no lo hizo en la guerra de Irak y tampoco lo hizo en Afganistán, y la guerra de Irak derivó al Estado Islámico, que destruyó lo que es Siria, y que después de casi 20 años de guerra civil ha terminado, y que también se destruyó, obviamente la izquierda internacional en el gobierno de Obama, digitó la destrucción de Libia. Y también digitó de alguna otra forma el levantamiento de la primavera árabe, que lo que fue Egipto. Es decir, todo esto digitado desde mucho antes en este complot internacional de la izquierda. Paranoia, mundo paralelo, realidades paralelas que son replicadas y continuamente replicadas por quienes son seguidores de esta gente, de Kaiser, de Kast. Y luego tenemos a Evelyn Matei, la candidata de Chile Vamos, la UDI, quien usa la violencia verbal para opinar. No es algo nuevo en ella, la violencia. Recordemos que amparó el golpe de Estado, lo justificó la violencia, la tortura, el asesinato, la desaparición. Para ella es normal, es necesario y justificado aniquilar a un enemigo. Ella presuntamente le hablaba a la vocera de gobierno, la ministra Aysén Echeverry, por lo que dijo la ministra. Tenemos a la candidata Matei planteando retrocesos y una vez más tenemos a la candidata Matei poniéndose en el lugar, creo y estoy convencida, equivocado en materia de derechos humanos. Como sociedad hemos avanzado mucho en esta materia y que se plantee de manera tan como liviana, ¿verdad?, que cambie un decreto y retrocedo en algo que ha sido un debate de muchos años, un debate que es sensible, que es importante, que ha sido objeto de reflexión y de construcción de visiones comunes, es a lo menos irresponsable. En base a esa opinión de la vocera, Matei hace uso de toda su violencia retórica. Yo le pediría más bien a la vocera que se preocupen de solucionar los temas que hoy día aquejan a la gente. Si realmente... Yo le pediría a la vocera que se quede callada alguna vez, porque la verdad... Porque la verdad es que ojalá se dedique a la ciencia, porque como vocera, pucha que lo ha hecho mal. Entonces, la violencia verbal, la retórica violentista no es nueva. Lo vimos lo vivimos, mejor dicho, en el periodo del gobierno de la Unidad Popular. La violencia, la retórica, la agresividad de quienes eran partidarios de la derecha, del Partido Nacional en esa época, que cooptaron a la democracia cristiana para desarrollar este lenguaje violento de denostar, de destruir, de no darle vida al par contrincante desde el punto de vista político. Por eso que no es nuevo. Lo otro sí es la construcción de realidad paralela. Recuérdense que en Chile habían, ¿cuántos? 10.000 cubanos, un ejército completo cubano luchando contra las Fuerzas Armadas chilenas. Ahí están los cubanos muertos y enterrados en cementerios chilenos y en cementerios cubanos. Mentiras. El Plan Z, otra mentira. ¿Con qué propósito? Para justificar algo que no existió. La construcción de una realidad paralela no es solamente del mundo de las redes sociales que estamos viviendo ahora. En Chile ya lo vivimos
en los años 70 y posteriormente al golpe de Estado. Y el general Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, el dictador de este país, también hablaba de que había un concierto internacional de la izquierda confabulada para destruir, para denostar a Chile. La derecha de hoy habla de un Chile destruido, de una criminalidad desbocada, economía por los suelos, que no hay inversión, que no hay crecimiento, que hay una desesperación absoluta en nuestro país. Es decir, realidad paralela, donde estamos todos enrejados viviendo en miedo del otro, en miedo del vecino, en miedo de todo. Esa realidad paralela que la derecha ha construido, como ya la hemos vivido, también la vivimos en la primera constituyente, cuando se creó realidad que no era. Claro, el mamotreto que se rechazó era un documento que nos llevaría a un desastre, según nos decían. Ahora, claramente, ese mamotreto habría cambiado la realidad de este país desde el punto de vista de las acciones que el Estado y el gobierno pudo haber realizado. Pero, en fin, eso ya fue. Pero el documento ese que se redactó, la derecha o la oposición construyó una realidad paralela, un documento que nos llevaría al desastre, que fragmentaría el Estado en pequeños estados y que Chile quedaría confinado entre Coquimbo y Concepción, que los pueblos originarios crearían estados paralelos. Así, realidad paralela. ¿Ustedes se recuerdan las Torres Gemelas cuando Al-Qaeda derribó en Nueva York el día 11 de septiembre del 2001? En la ciudad de Nueva York destruyó las 2 Torres Gemelas luego de haber raptado 4 aviones con pasajeros a bordo, estrellando 2 aviones en las Torres Gemelas y otros 2 aviones que iban rumbo al Pentágono en Washington. Uno llegó, el otro fue derribado por los propios pasajeros que, enterados de lo que estaba ocurriendo, tomaron cartas en el asunto y derribaron el avión ellos mismos para prevenir una catástrofe mayor, es decir, un sacrificio por un bien superior. Recordemos que Ricardo Lagos, cuando era presidente del país, Estados Unidos ya había decidido invadir Irak, porque según el gobierno de Estados Unidos, Irak era responsable, y particularmente su dictador o su presidente autoritario, Saddam Hussein, era quien era responsable de haber hecho detonar las Torres Gemelas y responsable de la destrucción del 11 de septiembre del 2001. Chile en ese momento era parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ricardo Lagos tenía la opción de optar por apoyar la guerra a través de Naciones Unidas. George W. Bush intentó hablar con Lagos, pero no lo hizo, porque Lagos no le recibía sus llamadas. Entonces George W. Bush buscó al primer ministro británico Tony Blair para convencer a Lagos para que Chile apoyase la invasión de Estados Unidos y las fuerzas como Gran Bretaña a Irak. Bueno, Ricardo Lagos dijo que no. Ricardo Lagos hizo valer la autonomía y la soberanía nacional. La autonomía de que somos un país independiente y un país que se respeta y se hace respetar. Un país en el cual el presidente de la República habla con el primer mandatario de otro país, donde el presidente de la República hace valer que Chile es un país neutro, que es un país que busca el multilateralismo, que somos un país que busca las relaciones multilaterales en todo sentido
para ir desarrollando la humanidad. Somos un país pequeño, por ende la multilateralidad. Para Kaiser, nosotros tendríamos que, en esa época, haber apoyado a Bush. Para Kaiser debimos haber enviado soldados apoyando a Estados Unidos en la invasión y destrucción posterior de Irak. Y todo lo que se encadenó posteriormente. La destrucción de Irak, la destrucción de Siria, la destrucción de Afganistán, la destrucción de lo que sería todo este sector del Medio Oriente, que detonó en migraciones masivas de gente desplazada por la guerra, por la invasión, por la violencia islámica, que migrasen ¿hacia dónde? A Europa. No fue un ideario, según Cast, de la izquierda concertada. Fue el desastre creado por George W. Bush como presidente de Estados Unidos que gatilló, detonó todo este desastre de migración del mundo árabe hacia Europa, gente desplazada por la guerra buscando la paz. Ponemos fin a esta edición de Más 569 el podcast. Jorge Garretón les saluda. Te recuerdo que estamos en YouTube. Dale like para avisar al logaritmo que el podcast le puede interesar a otras personas. En Spotify, pincha más para suscribirte. Además, no te olvides en compartir. En TikTok a diario publicamos un corto con la nota más relevante del día. Visítalo como Más 569 Podcast en TikTok. Regresamos el día lunes con un nuevo podcast. Saludos. Eso es todo en esta edición de Más 569 el podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar. Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñado en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569 el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.